¿Alguna vez ha tenido la impresión de que le inculcaron el temor hacia un suceso con el propósito de inhibir su indagación? Sodoma y Gomorra, dos topónimos que ha escuchado desde la infancia, son equivalentes a la sanción divina, al fuego celestial, a la desilusión justiciera que desciende de lo alto cuando los seres humanos sobrepasan un límite intangible. Sin embargo, ¿qué pasaría si todo lo que se le ha transmitido sobre estas urbes fue estructurado para que jamás se cuestionara su ubicación real? ¿Qué sucedería si el plano que le enseñaron en la escuela dominical, ese bosquejo elemental del Mar Muerto, con círculos que señalan imprecisamente al sur, fue diseñado no para orientarle, sino para desviarle? Hay un detalle anómalo en esta narración, algo que no concuerda, algo que desestabiliza todo el fundamento cuando uno empieza a extraer la hebra, puesto que, si bien la Biblia describe con exactitud espacial docenas de emplazamientos que la arqueología ha verificado sin lugar a dudas: Jericó, Jerusalén, Babilonia, Nínive. Al llegar a Sodoma y Gomorra, la ruta se esfuma, carece de coordenadas precisas. No existen vestigios identificados con certeza absoluta. No hay unanimidad entre los expertos en arqueología. Solo mutismo. Y ese silencio intencionado y riguroso, constituye el indicador primordial de que algo fue borrado. No por casualidad, no por el transcurso natural del tiempo, no porque las ciudades fueran tan antiguas que se perdieron con los milenios, sino porque alguien necesitaba que estas poblaciones perduraran en la leyenda, en la advertencia ética, en el pánico inmovilizador y nunca en la realidad constatable, en el terreno donde uno puede situarse y afirmar con seguridad: aquí estuvo. Y esto es lo que verdaderamente ocurrió. Spinoza lo percibió. Baruch Spinoza, el pensador proscrito, el más notable sucesor del siglo XVII. El individuo que fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam con una maldición tan feroz que repercutió en la memoria histórica hasta el presente. Dedicó periodos considerables de su corta existencia a analizar minuciosamente cada línea del Génesis. Y al abordar la aniquilación de Sodoma, algo hizo clic en su intelecto. Porque Spinoza no interpretaba la Biblia como un fiel dócil que acepta cada vocablo sin cuestionamiento. La examinaba como un soliloquio, como un investigador perspicaz, como un científico que evalúa pruebas, como alguien que comprendía que detrás de cada relato sagrado subyacía una verdad histórica y una manipulación dogmática que se había edificado progresivamente a lo largo de centurias. Y lo que descubrió acerca de la localización auténtica de Sodoma no solo contradice la versión oficial que se le ha comunicado toda la vida. Lo que descubrió devela un esquema de encubrimiento tan arcaico, tan metódico, tan magistralmente ejecutado, que continúa vigente hasta el día de hoy, determinando su concepción sobre el pecado, sobre el castigo, sobre la esencia genuina de lo sagrado. Reflexione sobre esto por un instante. Cada domingo, en miles de templos alrededor del planeta, millones de individuos oyen hablar de Sodoma como el símbolo indiscutible del pecado y del juicio divino inmediato. Los clérigos alzan la voz, señalan con el dedo, augurando fuego desde el cielo si uno se atreve a transgredir ciertas normas éticas. Pero nadie, absolutamente nadie, les indica con precisión dónde se encontraba la ciudad. Nadie les exhibe un mapa arqueológico con coordenadas exactas. Nadie les explica la razón. Si una entidad superior arrasó esas ciudades con fuego y rocas fulgurantes visibles desde kilómetros de distancia, ¿por qué no quedó ni una sola prueba irrefutable? Ni un solo conjunto de ruinas que todos los arqueólogos del mundo pudieran señalar y decir: sí, aquí estuvo Sodoma y esto es lo que encontramos. ¿No le resulta sospechoso? ¿No le sugiere que hay algo más en esta historia? Porque cuando una narrativa se utiliza para gobernarle moralmente,
para establecer lo que es transgresión y lo que no lo es, para mantenerle a raya con amenazas de devastación súbita, pero nunca se le permite cotejarla históricamente. Nunca se le autoriza a aplicar la ciencia, la arqueología, la racionalidad. Entonces esa historia no es un relato, es dominio, es amaestramiento mental, es un germen teológico implantado en su psique desde la niñez, para que nunca cuestione la autoridad que la expone, para que jamás se atreva a preguntar, ¿pero sucedió así en verdad? Y Spinoza lo comprendió. Por eso fue excomulgado con una crueldad que pocos en la historia han experimentado. Por eso fue apartado de la colectividad judía de Ámsterdam, como si nunca hubiera existido. Por eso su nombre fue proscrito públicamente y sus obras incineradas en las plazas, porque ejecutó lo que nadie se atrevía a hacer en su época. Trató la Biblia como un documento humano redactado por hombres con propósitos políticos definidos, y no como la palabra literal, incuestionable, de un Dios justiciero. Y cuando aplicó ese procedimiento innovador a la anécdota de Sodoma, halló algo que la clerecía no deseaba que nadie supiera, algo que si se convirtiera en conocimiento general, derrumbaría todo el andamiaje del control moral basado en el miedo, algo que modifica todo, algo que, si lo asimila profundamente, lo libera del cargo ancestral que ha llevado consigo sin siquiera saber por qué lo lleva, sin siquiera entender de dónde emanó esta sensación de que hay algo esencialmente defectuoso en usted. Déjeme plantearle algo directo, algo que probablemente nadie le ha consultado en el templo o en una clase de instrucción religiosa. Le han indicado exactamente dónde se ubicaba Sodoma, no en términos imprecisos, no señalando vagamente hacia el Mar Muerto en un mapa borroso, sino con coordenadas geográficas exactas. ¿Le mostraron investigaciones arqueológicas indiscutibles? ¿Le explicaron por qué? Si Abraham podía contemplar el fuego de la destrucción desde lejos, según el relato bíblico, ¿no existe evidencia geológica sólida de un incendio colosal en la región tradicionalmente señalada como la localización de estas ciudades? No, porque la ubicación precisa de Sodoma no tiene relevancia para aquellos que emplean la historia como una herramienta de sometimiento. Lo que importa es el mensaje subyacente que fue grabado en su subconsciente. Obedece o serás eliminado. Cuestiona y te quemarás. Desfallece y serás castigado con fuego del cielo. Traspasa el límite y tu destino será el mismo que el de Sodoma. Pero Spinoza no aceptó eso. Se negó a vivir con temor. Tomó el escrito sagrado y lo confrontó rigurosamente con la geografía actual del Mar Muerto, con los relatos pormenorizados de viajeros antiguos que habían recorrido esa zona, con las descripciones precisas de Flavio Josefo, el cronista judeo-romano del siglo I, que documentó la geografía de Judea con esmero científico, y lo que halló fue contradicción tras contradicción, una incongruencia tras otra, un obstáculo tras otro. El Génesis expresa nítidamente que Sodoma se hallaba en el valle del Jordán, en una llanura productiva que estaba totalmente irrigada, semejante al jardín del Señor, similar a la tierra de Egipto. Pero el Mar Muerto, donde presuntamente estaban esas ciudades según la tradición, es el sitio más árido, más salino, más adverso a la vida en toda la tierra. Absolutamente nada germina allí. Nunca ha germinado. La concentración salina del agua es tal que ningún pez puede sobrevivir. Entonces, ¿cómo podría ser como el jardín del Señor? ¿Cómo podría ser fértil e irrigado? ¿Cómo podría parecerse a la tierra de Egipto con sus campos verdes alimentados por el Nilo? A menos que la descripción fuera de un periodo anterior, mucho antes, incluso previo a la formación del Mar Muerto tal como lo conocemos actualmente. Y es ahí donde la ciencia geológica contemporánea corrobora exactamente lo que Spinoza intuyó hace más de 300 años con solo su razón y lógica.
Miles de años atrás, posiblemente entre 8.000 y 5.000 años antes del presente, esa zona era completamente distinta. Había agua dulce, había vegetación profusa, había asentamientos humanos florecientes que comerciaban, que edificaban, que residían en esa planicie próspera. Pero algo ocurrió, algo catastrófico y repentino. Y ese algo no fue la furia de un Dios personal ofendido por la conducta sexual de sus moradores. Fue la naturaleza, fue geología pura, fue un sismo gigantesco o una sucesión de temblores ocasionados por la falla tectónica que recorre todo el Valle del Jordán, una de las áreas sísmicas más activas del planeta. Y ese terremoto precipitó a todas las ciudades bajo el agua, las sumergió bajo sedimentos y depósitos salinos, modificó el cauce de los ríos, transformó por completo la morfología de la región. Y los supervivientes, los escasos que consiguieron huir antes de que sus hogares fueran engullidos por la tierra, relataron la historia. Pero no la contaron como un fenómeno geológico natural, porque carecían del marco conceptual para entender la tectónica de placas. La narraron como un castigo divino. Porque en un mundo en el que no existía la ciencia geológica, ni los sismógrafos, ni las teorías sobre el desplazamiento de los continentes, cualquier desastre natural era automáticamente interpretado como la voluntad de las deidades. Un sismo no era el resultado de fuerzas tectónicas, sino la ira de Dios. Una inundación no era el desbordamiento de un río debido a lluvias intensas, sino el escarmiento divino. Y así, una tragedia de la naturaleza se convirtió en un cuento de moralidad. Y esa historia moralizadora fue perfeccionada, modificada, exagerada por sucesivas generaciones, hasta que se convirtió en la advertencia ideal. Observen lo que le sucedió a Sodoma. Eso les pasará si desobedecen. ¿Alguna vez experimentó que algo no encajaba en los relatos que le transmitieron cuando era niño? ¿Alguna vez tuvo esa sensación incómoda de que faltaban elementos, de que las aclaraciones eran demasiado simples, de que se le solicitaba no pensar? Comuníquemelo en los comentarios. Deseo leer sus reflexiones. Porque esta conversación no es únicamente sobre Sodoma, es sobre todas las ocasiones en que le hicieron sentir culpable por preguntar. Todas las veces que su perspicacia, esa voz interior que todos poseemos, le dijo, «Esto carece de sentido», y se obligó a mantenerse en silencio en nombre de la fe, en nombre de la docilidad, en nombre de no ser altivo o arrogante. Si esto le resulta familiar, si siente como si alguien finalmente le pusiera palabras a lo que siempre ha sabido pero nunca pudo expresar, entonces no está solo. Y lo que vendrá a continuación, lo que sigue ahora, transformará completamente la manera en que percibe no solo Sodoma, sino toda la estructura del dominio religioso. Ahora llega la sección que la institución religiosa nunca quiso que usted conociera, la porción que Spinoza escribió con nitidez quirúrgica en su tratado político-teológico, el libro subversivo que le costó todo, su comunidad, su familia, su oportunidad de tener una vida ordinaria. Porque lo que reveló en esas páginas no fue solo una nueva lectura del Génesis, sino una denuncia frontal, una acusación que sigue siendo válida hoy. La historia de Sodoma fue modificada adrede y sistemáticamente a lo largo de los siglos para servir como herramienta de regulación moral. Escuche esto atentamente porque es fundamental. En el texto hebreo original del Génesis, la destrucción de Sodoma no está vinculada explícitamente con ninguna falta sexual. Escuche eso otra vez. No hay una mención clara de la homosexualidad en el relato inicial. Esa interpretación,
Esa lección particular emergió más tarde, mucho más tarde, fue edificada, pulida, exagerada durante centurias por rabinos, sacerdotes y eruditos en teología que necesitaban un adversario ético claro, un símbolo absoluto de infracción al que pudieran apuntar cuando deseaban censurar ciertas prácticas. Pero el texto original, si se lee sin el filtro de una exégesis tradicional, versa sobre algo completamente diferente. Habla de injusticia social, de violencia contra los forasteros, de inhospitalidad en una cultura donde la acogida era sacrosanta, de una sociedad que se había vuelto insensible, indiferente al padecimiento ajeno, el profeta Ezequiel, escribiendo siglos después de la supuesta aniquilación de Sodoma. Lo expone inequívocamente en el capítulo 16, versículo 49. Y esto es una cita directa que puede verificar usted mismo. Este fue el error de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían soberbia, abundancia de pan y apacible opulencia, pero fallaron en socorrer al pobre y al menesteroso. ¿Lo comprende? ¿Entiende lo que acaba de oír? No fue el sexo, no fue ninguna transgresión vinculada al cuerpo o al apetito. Fue desigualdad económica, fue insensibilidad social, fue una sociedad acaudalada, próspera, con recursos, que optó por cerrar sus puertas a los vulnerables, que determinó que los desfavorecidos no eran su problema, que eligió vivir en exceso mientras otros sufrían a sus puertas. Ese fue el fallo de Sodoma, según el propio texto bíblico. Pero esa versión no era eficaz para ejercer control sobre los cuerpos. No era idónea para imponer la culpa sexual. No era útil para crear un sistema exhaustivo de prohibiciones sobre cómo la gente podía o no podía amar, sobre cuáles deseos eran tolerables y cuáles merecían fuego del cielo. Así que se reescribió, se transformó lentamente a lo largo de generaciones en una narrativa de terror sobre el deseo vedado, la transgresión carnal, la condena divina inmediata por permitirse sentir lo que no se debe sentir. Y esa versión adulterada, fue funcional porque con ella podían señalar, juzgar, condenar, excomulgar. Podían mantener a la gente atemorizada de su propia naturaleza, de sus propios impulsos, de su propia condición humana. Spinoza entendió esto con una lucidez que aún resulta revolucionaria hoy. Sabía que quien domina la historia del pasado regula la conducta del presente. Sabía que quien puede definir el significado de un relato antiguo puede usarlo para moldear cómo vive su vida hoy. Y por eso dedicó tanto esfuerzo, tanto esmero meticuloso, a desmantelar cada fragmento bíblico pieza por pieza, demostrando cómo fueron construidos, no por inspiración trascendental que desciende del cielo, sino por necesidades políticas muy concretas y planes sacerdotales muy específicos. En su examen de Sodoma, Spinoza realiza algo innovador que nadie había hecho antes con tal claridad. Formula una pregunta que parece simple, pero que fractura toda la estructura. Si Dios es ilimitado, sempiterno, ubicuo, perfecto en todo aspecto, ¿por qué necesitaría destruir dos ciudades con fuego y piedra? ¿Por qué un ser infinito y perfecto adoptaría un comportamiento tan vengativo, con métodos tan visceralmente primitivos como carbonizar a sus enemigos? ¿Por qué un Dios omnisciente no impediría el problema y simplemente no permitiría que esas ciudades existieran en primer lugar? Y su réplica es contundente en su sencillez. Porque ese Dios, el Dios que arrasa urbes con fuego, no es el Dios de la naturaleza. Ese Dios es una proyección humana. Es el Dios de los clérigos. Es el Dios que requiere adversarios para justificar su potestad. Es el Dios que sanciona para que usted obedezca sin pensar.
Es el Dios construido a imagen y semejanza del poder terrenal, no al revés. Pero el Dios auténtico, el Deus sive natura de Spinoza, Dios o naturaleza como una sola entidad indisociable, no castiga, no premia, no intercede en los asuntos humanos con milagros o devastación selectiva. Es sencillamente la totalidad de la existencia. Es la norma natural que rige todo, sin parcialidad, sin enojo personal, sin moralidad humana proyectada sobre ella. Y bajo ese enfoque científico y filosófico, Sodoma no fue exterminada por el pecado, fue destruida por la tectónica de placas, por procesos geológicos que desconocen los conceptos humanos de bien y mal. Solo causa y efecto, solo física, solo la naturaleza siendo la naturaleza. Pero aquí está la cuestión verdaderamente cautivadora, la cosa que realmente le hará reevaluar absolutamente todo lo que pensó sobre la Biblia y cómo opera el dominio religioso. Porque Spinoza no se detuvo ahí, fue más lejos, mucho más lejos. Él formula algo que es inquietante en sus repercusiones. ¿Qué pasaría si la ubicación de Sodoma fue suprimida intencionalmente del mapa histórico? ¿Y si la vaguedad geográfica no es un percance de la historia, no simplemente información extraviada con el tiempo, sino una táctica teológica premeditada? Considere esto detenidamente. ¿Alguna vez ha tenido la impresión de que le inculcaron el temor hacia un suceso con el propósito de inhibir su indagación? Sodoma y Gomorra, dos topónimos que ha escuchado desde la infancia, son equivalentes a la sanción divina, al fuego celestial, a la desilusión justiciera que desciende de lo alto cuando los seres humanos sobrepasan un límite intangible. Sin embargo, ¿qué pasaría si todo lo que se le ha transmitido sobre estas urbes fue estructurado para que jamás se cuestionara su ubicación real? ¿Qué sucedería si el plano que le enseñaron en la escuela dominical, ese bosquejo elemental del Mar Muerto, con círculos que señalan imprecisamente al sur, fue diseñado no para orientarle, sino para desviarle? Hay un detalle anómalo en esta narración, algo que no concuerda, algo que desestabiliza todo el fundamento cuando uno empieza a extraer la hebra, puesto que, si bien la Biblia describe con exactitud espacial docenas de emplazamientos que la arqueología ha verificado sin lugar a dudas: Jericó, Jerusalén, Babilonia, Nínive. Al llegar a Sodoma y Gomorra, la ruta se esfuma, carece de coordenadas precisas. No existen vestigios identificados con certeza absoluta. No hay unanimidad entre los expertos en arqueología. Solo mutismo. Y ese silencio intencionado y riguroso, constituye el indicador primordial de que algo fue borrado. No por casualidad, no por el transcurso natural del tiempo, no porque las ciudades fueran tan antiguas que se perdieron con los milenios, sino porque alguien necesitaba que estas poblaciones perduraran en la leyenda, en la advertencia ética, en el pánico inmovilizador y nunca en la realidad constatable, en el terreno donde uno puede situarse y afirmar con seguridad: aquí estuvo. Y esto es lo que verdaderamente ocurrió. Spinoza lo percibió. Baruch Spinoza, el pensador proscrito, el más notable sucesor del siglo XVII. El individuo que fue expulsado de la comunidad judía de Ámsterdam con una maldición tan feroz que repercutió en la memoria histórica hasta el presente. Dedicó periodos considerables de su corta existencia a analizar minuciosamente cada línea del Génesis. Y al abordar la aniquilación de Sodoma, algo hizo clic en su intelecto. Porque Spinoza no interpretaba la Biblia como un fiel dócil que acepta cada vocablo sin cuestionamiento. La examinaba como un soliloquio, como un investigador perspicaz, como un científico que evalúa pruebas, como alguien que comprendía que detrás de cada relato sagrado
subyacía una verdad histórica y una manipulación dogmática que se había edificado progresivamente a lo largo de centurias. Y lo que descubrió acerca de la localización auténtica de Sodoma no solo contradice la versión oficial que se le ha comunicado toda la vida. Lo que descubrió devela un esquema de encubrimiento tan arcaico, tan metódico, tan magistralmente ejecutado, que continúa vigente hasta el día de hoy, determinando su concepción sobre el pecado, sobre el castigo, sobre la esencia genuina de lo sagrado. Reflexione sobre esto por un instante. Cada domingo, en miles de templos alrededor del planeta, millones de individuos oyen hablar de Sodoma como el símbolo indiscutible del pecado y del juicio divino inmediato. Los clérigos alzan la voz, señalan con el dedo, augurando fuego desde el cielo si uno se atreve a transgredir ciertas normas éticas. Pero nadie, absolutamente nadie, les indica con precisión dónde se encontraba la ciudad. Nadie les exhibe un mapa arqueológico con coordenadas exactas. Nadie les explica la razón. Si una entidad superior arrasó esas ciudades con fuego y rocas fulgurantes visibles desde kilómetros de distancia, ¿por qué no quedó ni una sola prueba irrefutable? Ni un solo conjunto de ruinas que todos los arqueólogos del mundo pudieran señalar y decir: sí, aquí estuvo Sodoma y esto es lo que encontramos. ¿No le resulta sospechoso? ¿No le sugiere que hay algo más en esta historia? Porque cuando una narrativa se utiliza para gobernarle moralmente, para establecer lo que es transgresión y lo que no lo es, para mantenerle a raya con amenazas de devastación súbita, pero nunca se le permite cotejarla históricamente, nunca se le autoriza a aplicar la ciencia, la arqueología, la racionalidad, entonces esa historia no es un relato, es dominio, es amaestramiento mental, es un germen teológico implantado en su psique desde la niñez, para que nunca cuestione la autoridad que la expone, para que jamás se atreva a preguntar: ¿pero sucedió así en verdad? Y Spinoza lo comprendió. Por eso fue excomulgado con una crueldad que pocos en la historia han experimentado. Por eso fue apartado de la colectividad judía de Ámsterdam, como si nunca hubiera existido. Por eso su nombre fue proscrito públicamente y sus obras incineradas en las plazas, porque ejecutó lo que nadie se atrevía a hacer en su época. Trató la Biblia como un documento humano redactado por hombres con propósitos políticos definidos, y no como la palabra literal, incuestionable, de un Dios justiciero. Y cuando aplicó ese procedimiento innovador a la anécdota de Sodoma, halló algo que la clerecía no deseaba que nadie supiera, algo que si se convirtiera en conocimiento general, derrumbaría todo el andamiaje del control moral basado en el miedo, algo que modifica todo, algo que, si lo asimila profundamente, lo libera del cargo ancestral que ha llevado consigo sin siquiera saber por qué lo lleva, sin siquiera entender de dónde emanó esta sensación de que hay algo esencialmente defectuoso en usted. Déjeme plantearle algo directo, algo que probablemente nadie le ha consultado en el templo o en una clase de instrucción religiosa. Le han indicado exactamente dónde se ubicaba Sodoma, no en términos imprecisos, no señalando vagamente hacia el Mar Muerto en un mapa borroso, sino con coordenadas geográficas exactas. ¿Le mostraron investigaciones arqueológicas indiscutibles? ¿Le explicaron por qué? Si Abraham podía contemplar el fuego de la destrucción desde lejos, según el relato bíblico, ¿no existe evidencia geológica sólida de un incendio colosal en la región, tradicionalmente señalada como la localización de estas ciudades? No, porque la ubicación precisa de Sodoma no tiene relevancia para aquellos que emplean la historia como una herramienta de sometimiento. Lo que importa es el mensaje subyacente que fue grabado en su subconsciente. Obedece o serás eliminado. Cuestiona y te quemarás. Desfallece y serás castigado con fuego del cielo. Traspasa el límite y tu destino será el mismo que el de Sodoma.
Pero Spinoza no aceptó eso. Se negó a vivir con temor. Tomó el escrito sagrado y lo confrontó rigurosamente con la geografía actual del Mar Muerto, con los relatos pormenorizados de viajeros antiguos que habían recorrido esa zona, con las descripciones precisas de Flavio Josefo, el cronista judeo-romano del siglo I, que documentó la geografía de Judea con esmero científico, y lo que halló fue contradicción tras contradicción, una incongruencia tras otra, un obstáculo tras otro. El Génesis expresa nítidamente que Sodoma se hallaba en el valle del Jordán, en una llanura productiva que estaba totalmente irrigada, semejante al jardín del Señor, similar a la tierra de Egipto. Pero el Mar Muerto, donde presuntamente estaban esas ciudades según la tradición, es el sitio más árido, más salino, más adverso a la vida en toda la tierra. Absolutamente nada germina allí. Nunca ha germinado. La concentración salina del agua es tal que ningún pez puede sobrevivir. Entonces, ¿cómo podría ser como el jardín del Señor? ¿Cómo podría ser fértil e irrigado? ¿Cómo podría parecerse a la tierra de Egipto con sus campos verdes alimentados por el Nilo? A menos que la descripción fuera de un periodo anterior, mucho antes, incluso previo a la formación del Mar Muerto tal como lo conocemos actualmente. Y es ahí donde la ciencia geológica contemporánea corrobora exactamente lo que Spinoza intuyó hace más de 300 años con solo su razón y lógica. Miles de años atrás, posiblemente entre 8.000 y 5.000 años antes del presente, esa zona era completamente distinta. Había agua dulce, había vegetación profusa, había asentamientos humanos florecientes que comerciaban, que edificaban, que residían en esa planicie próspera. Pero algo ocurrió, algo catastrófico y repentino, y ese algo no fue la furia de un Dios personal ofendido por la conducta sexual de sus moradores. Fue la naturaleza, fue geología pura, fue un sismo gigantesco o una sucesión de temblores ocasionados por la falla tectónica que recorre todo el Valle del Jordán, una de las áreas sísmicas más activas del planeta. Y ese terremoto precipitó a todas las ciudades bajo el agua, las sumergió bajo sedimentos y depósitos salinos, modificó el cauce de los ríos, transformó por completo la morfología de la región. Y los supervivientes, los escasos que consiguieron huir antes de que sus hogares fueran engullidos por la tierra, relataron la historia. Pero no la contaron como un fenómeno geológico natural, porque carecían del marco conceptual para entender la tectónica de placas. La narraron como un castigo divino. Porque en un mundo en el que no existía la ciencia geológica, ni los sismógrafos, ni las teorías sobre el desplazamiento de los continentes, cualquier desastre natural era automáticamente interpretado como la voluntad de las deidades. Un sismo no era el resultado de fuerzas tectónicas, sino la ira de Dios. Una inundación no era el desbordamiento de un río debido a lluvias intensas, sino el escarmiento divino. Y así, una tragedia de la naturaleza se convirtió en un cuento de moralidad. Y esa historia moralizadora fue perfeccionada, modificada, exagerada por sucesivas generaciones, hasta que se convirtió en la advertencia ideal. Observen lo que le sucedió a Sodoma. Eso les pasará si desobedecen. ¿Alguna vez experimentó que algo no encajaba en los relatos que le transmitieron cuando era niño? ¿Alguna vez tuvo esa sensación incómoda de que faltaban elementos, de que las aclaraciones eran demasiado simples, de que se le solicitaba no pensar? Comuníquemelo en los comentarios. Deseo leer sus reflexiones. Porque esta conversación no es únicamente sobre Sodoma, es sobre todas las ocasiones en que le hicieron sentir culpable por preguntar. Todas las veces que su perspicacia, esa voz interior que todos poseemos, le dijo, «Esto carece de sentido», y se obligó a mantenerse en silencio en nombre de la fe, en nombre de la docilidad,
en nombre de no ser altivo o arrogante. Si esto le resulta familiar, si siente como si alguien finalmente le pusiera palabras a lo que siempre ha sabido pero nunca pudo expresar, entonces no está solo. Y lo que vendrá a continuación, lo que sigue ahora, transformará completamente la manera en que percibe no solo Sodoma, sino toda la estructura del dominio religioso. Ahora llega la sección que la institución religiosa nunca quiso que usted conociera, la porción que Spinoza escribió con nitidez quirúrgica en su tratado político-teológico, el libro subversivo que le costó todo, su comunidad, su familia, su oportunidad de tener una vida ordinaria. Porque lo que reveló en esas páginas no fue sólo una nueva lectura del Génesis, sino una denuncia frontal, una acusación que sigue siendo válida hoy. La historia de Sodoma fue modificada adrede y sistemáticamente a lo largo de los siglos para servir como herramienta de regulación moral. Escuche esto atentamente porque es fundamental. En el texto hebreo original del Génesis, la destrucción de Sodoma no está vinculada explícitamente con ninguna falta sexual. Escuche eso otra vez. No hay una mención clara de la homosexualidad en el relato inicial. Esa interpretación, esa lección particular, emergió más tarde, mucho más tarde, fue edificada, pulida, exagerada durante centurias por rabinos, sacerdotes y eruditos en teología que necesitaban un adversario ético claro, un símbolo absoluto de infracción al que pudieran apuntar cuando deseaban censurar ciertas prácticas. Pero el texto original, si se lee sin el filtro de una exégesis tradicional, versa sobre algo completamente diferente. Habla de injusticia social, de violencia contra los forasteros, de inhospitalidad en una cultura donde la acogida era sacrosanta, de una sociedad que se había vuelto insensible, indiferente al padecimiento ajeno, el profeta Ezequiel, escribiendo siglos después de la supuesta aniquilación de Sodoma. Lo expone inequívocamente en el capítulo 16, versículo 49. Y esto es una cita directa que puede verificar usted mismo. Este fue el error de tu hermana Sodoma. Ella y sus hijas tenían soberbia, abundancia de pan y apacible opulencia, pero fallaron en socorrer al pobre y al menesteroso. ¿Lo comprende? ¿Entiende lo que acaba de oír? No fue el sexo, no fue ninguna transgresión vinculada al cuerpo o al apetito. Fue desigualdad económica, fue insensibilidad social, fue una sociedad acaudalada, próspera, con recursos, que optó por cerrar sus puertas a los vulnerables, que determinó que los desfavorecidos no eran su problema, que eligió vivir en exceso mientras otros sufrían a sus puertas. Ese fue el fallo de Sodoma, según el propio texto bíblico. Pero esa versión no era eficaz para ejercer control sobre los cuerpos. No era idónea para imponer la culpa sexual. No era útil para crear un sistema exhaustivo de prohibiciones sobre cómo la gente podía o no podía amar, sobre cuáles deseos eran tolerables y cuáles merecían fuego del cielo. Así que se reescribió, se transformó lentamente a lo largo de generaciones en una narrativa de terror sobre el deseo vedado, la transgresión carnal, la condena divina inmediata por permitirse sentir lo que no se debe sentir. Y esa versión adulterada, fue funcional porque con ella podían señalar, juzgar, condenar, excomulgar. Podían mantener a la gente atemorizada de su propia naturaleza, de sus propios impulsos, de su propia condición humana. Spinoza entendió esto con una lucidez que aún resulta revolucionaria hoy. Sabía que quien domina la historia del pasado
regula la conducta del presente. Sabía que quien puede definir el significado de un relato antiguo puede usarlo para moldear cómo vive su vida hoy. Y por eso dedicó tanto esfuerzo, tanto esmero meticuloso, a desmantelar cada fragmento bíblico pieza por pieza, demostrando cómo fueron construidos, no por inspiración trascendental que desciende del cielo, sino por necesidades políticas muy concretas y planes sacerdotales muy específicos. En su examen de Sodoma, Spinoza realiza algo innovador que nadie había hecho antes con tal claridad. Formula una pregunta que parece simple, pero que fractura toda la estructura. Si Dios es ilimitado, sempiterno, ubicuo, perfecto en todo aspecto, ¿por qué necesitaría destruir dos ciudades con fuego y piedra? ¿Por qué un ser infinito y perfecto adoptaría un comportamiento tan vengativo, con métodos tan visceralmente primitivos como carbonizar a sus enemigos? ¿Por qué un Dios omnisciente no impediría el problema y simplemente no permitiría que esas ciudades existieran en primer lugar? Y su réplica es contundente en su sencillez. Porque ese Dios, el Dios que arrasa urbes con fuego, no es el Dios de la naturaleza. Ese Dios es una proyección humana. Es el Dios de los clérigos. Es el Dios que requiere adversarios para justificar su potestad. Es el Dios que sanciona para que usted obedezca sin pensar. Es el Dios construido a imagen y semejanza del poder terrenal, no al revés. Pero el Dios auténtico, el Deus sive natura de Spinoza, Dios o naturaleza como una sola entidad indisociable, no castiga, no premia, no intercede en los asuntos humanos con milagros o devastación selectiva. Es sencillamente la totalidad de la existencia. Es la norma natural que rige todo, sin parcialidad, sin enojo personal, sin moralidad humana proyectada sobre ella. Y bajo ese enfoque científico y filosófico, Sodoma no fue exterminada por el pecado, fue destruida por la tectónica de placas, por procesos geológicos que desconocen los conceptos humanos de bien y mal. Solo causa y efecto, solo física, solo la naturaleza siendo la naturaleza. Pero aquí está la cuestión verdaderamente cautivadora, la cosa que realmente le hará reevaluar absolutamente todo lo que pensó sobre la Biblia y cómo opera el dominio religioso. Porque Spinoza no se detuvo ahí, fue más lejos, mucho más lejos. Él formula algo que es inquietante en sus repercusiones. ¿Qué pasaría si la ubicación de Sodoma fue suprimida intencionalmente del mapa histórico? ¿Y si la vaguedad geográfica no es un percance de la historia, no simplemente información extraviada con el tiempo, sino una táctica teológica premeditada? Considere esto detenidamente.